Muchísimas gracias, Sofía, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros en un momento muy importante. Me imagino que, como todo el país, usted ya escuchó el anuncio del presidente. Lo acabamos de escuchar en una cadena nacional. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión, iniciar esta entrevista con lo siguiente. Se han demorado 2 meses, 4 días en presentar un verdadero diagnóstico de la situación económica de nuestro país. Ministro, ¿no le parece demasiado tiempo? No, considerando que un diagnóstico bien hecho requiere tiempo, requiere muchos esfuerzos para poder medir con precisión absoluta, primeramente, la situación general de la economía, poder hacer una evaluación desde una perspectiva inclusive de largo plazo, dinámica, de qué es lo que venía dándose desde una perspectiva estructural. Y esto toma tiempo, toma recursos, pero nos garantiza que sobre la base de un diagnóstico bien hecho se puedan establecer también las medidas adecuadas. Pero tomando en cuenta de que habíamos conocido que habían pues las mesas económicas que se habían presentado públicamente, de que se habían dado a conocer a todo el país qué es lo que estaba pasando con los recursos en el Ecuador y además qué pasó en el momento de transición. Eso es lo que también a nosotros un poco nos queda la duda del tiempo en que ha llegado para darse a conocer las cifras que ha dado a conocer el presidente esta noche. Bueno, hay que entender también que un proceso de transición implica el manejo de información muy grande, con muchas aristas, muchas dificultades técnicas que tienen que irse transmitiendo de las autoridades salientes a las entrantes. Entonces, es también parte de un proceso que se lo ha realizado con toda la seriedad. Es decir, se ha sacrificado un poco de tiempo en aras de poder obtener los mejores datos y la mejor evaluación posible de la economía. Ministro, esta entrevista es realmente muy importante. Todo el país ha escuchado al presidente de la República, ha sido muy claro en definir cuál es la situación del país, ha dicho que la situación económica es compleja, es crítica y es extremadamente difícil desde el año 2015. ¿Esto qué significa, ministro? Que arrastramos, heredamos una situación económica, sumando esto además a lo que ya había dicho el presidente Lenín Moreno, que no hay tal mesa servida. ¿Cuál es esa lectura? A ver, tiene que entenderse que el Ecuador está todavía inmerso en un contexto macroeconómico internacional difícil. Precios del petróleo todavía bajos, el dólar apreciado, precios de otros productos de exportación también bajos, que sufrieron el mayor descenso, todos estos precios, petróleo y otros productos, a fines de 2014. Así que 2015 y 2016 fueron unos años realmente complejos para la economía ecuatoriana, que demandaron muchos esfuerzos y dentro de estos muchos esfuerzos fiscales. Y ahora estamos en un momento en que tenemos que ir ya cubriendo esos compromisos financieros que fueron adquiridos, en que se requería sostener a la economía para evitar que estos impactos puedan llevarle a una situación realmente grave. Además se ha dicho, escuchamos en la cadena decir al presidente que se necesitarían 8.000 millones de dólares para cubrir este déficit fiscal cada año. En total, escuchando luego las cifras que usted también las maneja, ministro, podríamos decir que esta deuda consolidada sumaría 58.000 millones de dólares. ¿En qué consiste este anuncio de mejorar la situación financiera? ¿Entraría aquí, por ejemplo, renegociar una deuda, renegociar los plazos? A ver, primero tenemos que entender que lo que se puede establecer en términos de agregar los valores que ha mencionado el presidente son las obligaciones o los pasivos totales del Estado. Y ahí hay varios elementos, varios tramos, entre ellos el principal es la deuda, que desde una perspectiva financiera comprende las obligaciones que se tienen con entidades financieras o los títulos que ha emitido en algún momento el gobierno, tanto a nivel internacional como nacional. Así que este primer tramo, en términos agregados, alcanza casi los 42.000 millones de dólares, pero tenemos que entender que el Estado ecuatoriano es mucho más que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados que se le unen, sino que también tenemos empresas públicas y entre ellas tenemos las empresas petroleras que por su propia actividad generan también pasivos financieros importantísimos que de agregarse, además, ¿no? Depende también de las condiciones del petróleo, las condiciones de la producción. Y claro, si nosotros agregamos también esos pasivos que son pasivos del Estado, podemos alcanzar esa cifra que usted ha indicado, pero tenemos que entender que son tramos diferentes, son todas obligaciones,
pero se manejan también con lógicas diferentes. Un tema además que no podemos dejar de lado, ministro. Ha dicho el presidente también que se va a fortalecer la dolarización. ¿De qué forma se va a buscar este fortalecimiento? Para esto se necesitan generar divisas. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, ya se han planteado, el presidente planteó dos mecanismos directos que apuntan hacia el fortalecimiento de la dolarización. El primero, que está en la línea de proponer una ley para repatriación de capitales, en la que se eximiría de cualquier pago, costo o impuesto que tengan que pagar los tenedores de recursos en el exterior, los ecuatorianos, para que traigan esos recursos a nuestra economía. Asimismo, se ha planteado la necesidad de impulsar el uso de medios de pago electrónicos, en este caso particularmente el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque de masificarse el uso de estos medios de pago en la economía se va a reducir la presión que ejerce la demanda de dinero físico, que a la final afecta a las reservas internacionales del Banco Central, y también esto, en una situación compleja, podría poner en riesgo a la dolarización. Precisamente con lo que acaba de decir, para la banca fortalecer la dolarización sería revisar el actual esquema que existe con el dinero electrónico. ¿Se va a pasar a la banca el dinero electrónico? ¿Esto está decidido? Se está analizando esa, que es una posibilidad, porque como yo decía hace un momento, lo que importa es que el mecanismo pueda masificarse. Es decir, no interesa tanto si es el Banco Central quien controla o si está en manos de la banca privada. Lo que le interesa y lo que es positivo para la economía es que el dinero electrónico pueda desarrollarse y masificarse en algún momento, reduciendo esas presiones sobre las reservas internacionales y por tanto fortaleciendo a la dolarización. Está en una revisión, entonces. Sí. Esto significa que se está revisando. Vamos a continuar con este diálogo, ministro, pero queremos contarles que ante la situación económica descrita por el jefe de Estado, dispuso de forma inmediata se ejecuten 5 acciones. Vamos a ver cuáles son. Construcción. Dinamizar el sector de la construcción con un proyecto de fomento y facilitación y la revisión de la llamada Ley de la Plusvalía, sin renunciar a la lucha contra la especulación del suelo. Ley para repatriar capitales. Incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales de quienes los tienen en el exterior. Dinero electrónico. Impulsar el uso de medios de pago digitales, lo que conocen ustedes como dinero electrónico, en coordinación con el sistema financiero nacional. Austeridad. Desde el primer día de gobierno hemos establecido medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado, principalmente en contrataciones de personal, consultorías, publicidad, vehículos, viajes, entre otros. Inversión pública. Priorizaremos la inversión pública hacia lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos nacionales de desarrollo. Bueno, ministro, aquí seguramente muchas personas están a la expectativa de las reacciones que se van a generar luego de estos ejes de acción que ha dado a conocer hace pocos minutos solamente el presidente Lenín Moreno. Y lo quiero leer de forma textual, porque uno de estos ejes es incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales de quienes los tienen en el exterior. Pero ¿qué beneficio va a haber para quienes tienen en el exterior? ¿Le van a seguir cobrando los impuestos, ministro? No, la idea es que queden exentos estos recursos que ingresen al país del pago de impuestos o que generen información que luego se pueda traducir en cobros de impuestos a sus tenedores. Entonces, con eso ya existe una motivación para no tener esos recursos en el exterior. ¿Por qué? Porque no habría ninguna desventaja de tenerlos aquí adentro, y eso coadyuvaría a impulsar la dinámica monetaria y financiera interna y evidentemente a sostener la dolarización. Pero se va a generar este marco realmente de beneficios y de seguridad para que regresen esos dineros a nuestro país. Claro que sí, de eso se trata esta ley, que contemplará todos los elementos que puedan dar esas seguridades y esos incentivos. También ha dicho el presidente de que se han tomado decisiones que no fueron mesuradas y que se puso al límite de la sostenibilidad de nuestra economía, como por ejemplo, ¿qué, ministro? Aquí estamos hablando de un tema muy importante, que es la transparencia al momento de dar a conocer cuál era pues la verdadera situación económica del Ecuador. Bueno, es importante entender que en el aspecto fiscal sí hay algunos problemas que tienen que irse resolviendo, y es por ello que se están adoptando algunas de estas medidas. Hay que entender también que en una situación
que fue compleja para la economía, se pudieron haber hecho mayores esfuerzos en términos de optimización de los recursos que ya eran escasos en ese momento. Así que configurando todos estos elementos que derivan de una situación que viene de efectos exógenos, ciertamente hay un espacio en el que la economía se ve afectada y es ahora cuando estamos mirando esas cifras y nos toca ya dar los pasos para poder recomponer especialmente lo que respecta al manejo fiscal. Este proforma crece 2% respecto a lo que ya se había codificado hasta el pasado 31 de diciembre de 2016. Para ser preciso, son $36.818. Esto, ¿cómo se traduce? ¿Se van a priorizar los gastos, pese a que se ha dicho que se mantiene el gasto social? Efectivamente se mantiene en términos de los gastos, se mantiene los elementos que son fundamentales. Por ejemplo, en lo que es educación y salud, se cumple con los porcentajes establecidos en la Constitución en términos de la asignación presupuestaria, se destinan también importantes recursos a seguridad y no se diga a los programas sociales que ya venían en curso y a los nuevos que se incluyen dentro de las propuestas del gobierno del licenciado Lenín Moreno. Entonces, esto evidentemente genera una situación compleja en términos de cómo manejar un presupuesto que se lo trata de hacer que no crezca y aún así también se trata de que ese déficit sea lo menor posible, pero a través de mecanismos de optimización de recursos, de medidas de austeridad que también ha anunciado el presidente, se puede manejar los recursos de tal suerte de que alcanzan para mantener todos estos programas, todas estas inversiones sociales, todo aquello que también es obligación del Estado cubrir, que son salud y educación y seguridad principalmente, y con ello se puede manejar adecuadamente sin generar impactos sociales ni económicos. Algo muy importante también, ministro, la Constitución fija en un 40%, ¿no?, el PIB en cuanto a la deuda externa. ¿Esto cómo, de qué forma, de acuerdo a lo presentado por el presidente en sus cifras contables, se está superando? ¿Esto qué significa? Muy bien, los manuales de registro de las estadísticas fiscales a nivel internacional y avalados por organismos multilaterales, así como la propia ley ecuatoriana, establecen como base de cálculo del endeudamiento a la deuda consolidada, es decir, se descuenta las deudas entre las propias instituciones del Estado y sobre ese valor es el que se realiza tanto comparaciones internacionales, reportes a nivel internacional y todo esto permite tanto comparabilidad a nivel internacional como el manejo de ese valor en términos de la normativa local. Pero recordemos también, ministro, que el presidente ha recibido un déficit prácticamente de 7.6 y, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, el presidente ha anunciado que hasta el 2021 espera bajarlo prácticamente del 8 a 2 puntos. Así es. ¿Cómo se va a lograr estos resultados? Bueno, aquí ya tenemos un primer ejercicio que corresponde a la reducción del déficit del presupuesto general del Estado, que estaría en el orden de los $1.000 millones, es decir, se estaría reduciendo de un 5.7% de lo que es el gobierno central a un 4.7%, es decir, es un esfuerzo grandísimo de $1.000 millones para lo que queda del año 2017, es decir, si es que nosotros seguimos manejando estos mecanismos de optimización, de austeridad, de perfeccionamiento de las captaciones habituales de ingresos, entonces nosotros lo que estaríamos logrando con esto es ir cerrando de a poco esa brecha sin generar impactos en la población y sin generar alteraciones a la economía, pero esto obviamente va a demandar algunos años hasta poder llegar a un nivel que sea sostenible en el largo plazo. Hemos terminado esta entrevista, ministro, sin embargo es importantísimo, me imagino que el sector privado también se encuentra muy pendiente. Fortalecer la economía significa nuevamente esta reconciliación con el sector privado. Definitivamente, porque el actor fundamental en la generación de producción y empleo es el sector privado. Entonces ahora tenemos que entender que estamos en una nueva etapa.
En los últimos 10 años se ha construido una gran infraestructura que lo que nos da son capacidades productivas, pero ahora hay que aprovechar esas capacidades productivas y echar a andar la economía produciendo. ¿Con quién? Con el sector privado a la cabeza. Muchísimas gracias, ministro, por esta exclusiva que nos ha entregado a Ecuador TV, luego de la cadena nacional que ha presentado el presidente de la República, Lenín Moreno. Hacemos una pausa y al regresamos con Jaime Gallegos, catedrático de la Universidad Católica. Ya volvemos.